Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ángel Llorente. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Lo diré bien, director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Bueno, pero en realidad vengo como director general de Asuntos Religiosos, que es la denominación anterior antes de... Sí. Una dirección general de Asuntos Religiosos que tiene trabajo en un país donde cada vez hay mayor presencia de distintas confesiones religiosas y donde hay que intentar habilitar espacios para todas. Ya no estamos en un país con una sola religión predominante, que sigue siendo la mayoritaria, la católica, sino que cada vez más vemos un bosquejo de distintas realidades. ¿Es así? ¿Se observa de verdad que hay esa pluralidad? Sí, absolutamente. Uh-huh. Y no en cuanto a número, en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a diferencia. El fenómeno de la inmigración provocó que hubiera pues una diversidad de uh-huh. todo tipo, de culturas, de países de origen, y también que determinados colectivos profesen religiones que no son, digamos, las tradicionales en España, aunque, bueno, si nos remontamos en la historia, la realidad es que España ha sido también un referente en materia de diálogo interreligioso y de convivencia. De tolerancia entre al menos las tres religiones del libro. Religiones del libro, efectivamente. Sí. Y además el tema de la diversidad religiosa, de la gestión de la diversidad religiosa, que es una cuestión más que filosófica de realidad pura y dura, porque estamos hablando de personas que necesitan cubrir ciertas necesidades, y eso implica erigir una mezquita o poder adecuar su alimentación a los requisitos de su religión, a poder intentar, iba a decir librar, santificar sus fiestas, citando a los mandamientos. Se ha convertido en una política que ha conseguido algo que es difícil en este país últimamente, que se convierte en una especie de política de Estado, que esté un poco fuera de los vaivenes de cambio de gobierno, y eso se ve en vuestro trabajo y en el trabajo que realiza una fundación a la que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que nació con un gobierno socialista, se mantiene y potencia su trabajo con un gobierno del Partido Popular. Sí, bueno, así es verdaderamente, porque desde el Ministerio de Justicia tenemos una obligación. La obligación es garantizar el derecho de libertad religiosa, uh-huh. con una manifestación muy importante que es la libertad de culto. La libertad religiosa, en sentido, digamos, más conceptual, está pues dentro del pensamiento de cada persona, de cada individuo, y de un propio Estado democrático y, que digamos, no se manifiesta necesariamente, ¿no? Claro. Lo que son, digamos, los actos externos. El culto sí, ya es otra cosa, y luego todas aquellas manifestaciones que tienen que ver con la religión, como ha comentado, pues hay algunas que tienen una alimentación específica, o hay unos ritos distintos, pues en materia a lo mejor de enterramientos religiosos, sí. En materia también de celebración del matrimonio, etcétera. Y desde luego la política de Estado, que yo creo que es como debe ser, y no ha habido ninguna interrupción en lo que ha sido esta transición política del gobierno anterior al actual, es seguir trabajando en la normalización del pluralismo y de la diversidad religiosa. Es decir, que todos los ciudadanos españoles y los que no lo sean, cuando están en España, están en un Estado de Derecho y tienen los mismos derechos. Y no puede haber ningún tipo de discriminación por razones ideológicas, de raza y, por supuesto, de religión. Y el Estado tiene que trabajar para que se vea como un fenómeno natural, normal, el hecho de que haya ese pluralismo, esa diversidad, porque se considera como algo enriquecedor. Es decir, que hay personas que para ellas lo más importante es su religión, es más importante que su propia vida. Y eso el Estado no puede ser indiferente y tiene que respetar a todas las religiones, porque es su obligación. Y que hay un principio de respeto, de neutralidad. El Estado en las relaciones con las diferentes confesiones no toma partido por ninguno, pero no es tampoco un Estado laico que se desentienda del fenómeno religioso, no. Tiene esa obligación de cooperar con las diferentes confesiones para que la vida en sociedad sea más armónica y que a todos los ciudadanos españoles o personas que residen en España se les garanticen los mismos derechos. Dos preguntas, una más en general y otra más concreta, la general. ¿Cómo se vive esa realidad en un país en el que cada X tiempo
surge la eterna pregunta entre la lucha entre Estado laico, Estado confesional, la presencia de lo religioso en el ámbito público, hasta qué punto eso debe ser así, las fiestas, cómo se canaliza eso en el trabajo del día a día, y luego qué propuestas concretas qué intervenciones concretas estáis habilitando. Antes de comenzar la entrevista me hablabas de cuestiones relativas a la cuestión de matrimonios o lo que estábamos hablando ahora, al tema de construcción y habilitación de espacios para el culto. Sí, bueno, yo creo que el modelo, el sistema español está bastante delimitado y está, digamos, bastante consolidado. Porque, bueno, arranca de la Constitución. En la Constitución se consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental, igual que en otros convenios internacionales. Es un derecho fundamental de la persona, del individuo. Y bueno, la opción que se tomó por parte de los constituyentes fue justamente el que España pasara de ser un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, un Estado en el que, digamos, se mantiene ese principio de neutralidad, pero positiva. Es decir, que no es un Estado laico, y eso ha dado lugar a que digamos, haya un desarrollo y que haya habido también una evolución de esas relaciones entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, porque se basaban en el pacto, en el acuerdo. La Iglesia Católica, que es el referente que tenemos, pues bueno, había firmado unos acuerdos, y luego ya los acuerdos posteriores del año 79 son acuerdos internacionales que se firman entre el Estado español y el Estado Vaticano, que es un Estado, digamos, que se negociaron a la par también de la Constitución, con sí, lo cual pero que, hay... que esa colaboración, ese pacto, ese diálogo con las religiones ha ido más allá, con los acuerdos de cooperación que tienen rango de ley, que en el año 1992 se firmaron por parte del Estado y las confesiones minoritarias, pero que tenían notorio arraigo en aquel entonces. Musulmanes, judíos y evangélicos. Con ellos eso ha dado lugar pues a que se generen una serie de derechos y de obligaciones por parte del Estado, pues para facilitar que puedan ejercer sus creencias o su religión sin ningún tipo de impedimento. Pues, digamos que esa es la característica del sistema español, y que bueno, ha ido evolucionando ahora en lo que ha sido una atención más específica respecto a las confesiones minoritarias. Y digamos, este tránsito, esta evolución se ha producido fundamentalmente a raíz de que se constituyera la Fundación Pluralismo y Convivencia. Eso ha permitido trabajar fundamentalmente con las confesiones, con las administraciones a distintos niveles, no solamente digamos la administración del Estado, que puede ser un poquito más distante, sino con comunidades menos conocedora de las realidades y de las problemáticas y con los del municipios, día a día, claro. Y elaborando también una serie de productos de facilitación de la gestión del día a día, y también tener, digamos, toda la información más relevante pues al servicio de los gestores públicos, pero también de los ciudadanos, de los medios, de los estudiosos. Y bueno, creo que se ha normalizado mucho, como decía al principio, la consolidación de la Fundación. Creo que es muy importante que haya pasado, ¿no?, por ese trance de sobrevivir a dos gobiernos de distinto signo político, pero que comparten la misma idea, y que bueno, estamos convencidos de que es un trabajo muy interesante que merece la pena desarrollar, y que además tiene un interés internacional hace nada estuvisteis celebrando el primer Congreso Internacional del Observatorio del Pluralismo Religioso, que nace de un proyecto de la Fundación, en el que se dieron cita representantes de muy distintos países, en el que se plasmaron distintas experiencias de resolución de conflictos, porque no estamos hablando aquí solo de la religión como algo abstracto y de las personas que profesan una religión como, bueno, pues con clichés, sino que te vas a un pueblo determinado en el que hay una problemática específica, o con el enterramiento de
la forma de enterrar, o con la alimentación, o con el lugar de culto, o con cualquier tipo de problemática asociada a una práctica religiosa, y tienes que dar una respuesta concreta. Y en este congreso sí se vieron que tanto en España como en otros países se están dando respuestas y se están compartiendo esas respuestas, que pueden ser válidas en otras circunstancias que se van a dar por la propia convivencia. Yo creo que eso sí que es importante resaltar del observatorio, que ha dado el salto y se ha convertido en un referente. Aquí vino gente de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de distintos países a comprobar que se están haciendo las cosas. Eso es un complemento de la Fundación. El observatorio tiene un origen similar, pero su función es diferente, ¿no? Es un poco o sea, hacer como un mapeo de la pluralidad religiosa en España, y también pues tener una serie de guías para gestionar esa diversidad en el ámbito local, y está pensado para los ayuntamientos. El observatorio está constituido por el Ministerio de Justicia, por la Fundación y por la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, en este último congreso, como le comentaba antes de la entrevista, pensábamos haber hecho un congreso doméstico, nacional, porque en realidad queríamos hacer una divulgación de la utilidad del observatorio para la gestión de la diversidad religiosa en pequeños municipios. Pero por la actividad internacional que también tiene el Ministerio de Justicia, y que yo tengo asumida la otra parte de ese cargo tan grande, pues eso pues también te permite, cuando viajas al extranjero, pues tratar de tener contacto con departamentos que gestionan también las relaciones entre el Estado, las distintas confesiones, y nos dimos cuenta de que el sistema español, sobre todo con el observatorio que bueno, se presentó en Europa y se le dio un premio, un reconocimiento a una buena práctica europea, pues que había mucho interés en conocerlo, porque en ese congreso lo que intentamos es juntar las distintas formas de observación. Hay lo que es la observación que hacen los norteamericanos, que es un estudio sobre el pluralismo religioso en el mundo, pero que tiene, digamos, una orientación más bien de encuesta para tener el Pew, ¿no? el Pew, determinados datos estadísticos, y luego también otras formas de gestionar lo que son los problemas específicos que se plantean en los ayuntamientos. Esa es la parte del observatorio, porque también, digamos, había otro tercer bloque que tenía que ver con lo que eran las políticas públicas estatales para gestionar la diversidad religiosa. No sé si me he explicado bien, que eran como esas tres patas. Bueno, unos estudios de tipo estadístico, unos estudios sobre el análisis de las mejores políticas públicas que deberían aplicarse para mejor gestionar esta diversidad, y lo que aporta el observatorio como una herramienta mucho más específica destinada a la gestión de los pequeños problemas que se plantean en un municipio. Por ejemplo, si hay una apertura de un lugar de culto, pues muchos ayuntamientos aplicaban ordenanzas para discotecas que te exigían una serie de baños por metro cuadrado. Efectivamente, y eso es otra cosa, ¿no? Claro. Y de hecho, eso además ahora también se ha liberalizado, ¿no? Por así decir, que ha habido una disposición en una normativa de régimen local que permite que la apertura de un lugar de culto no esté sometida a una autorización administrativa previa. Es suficiente con que, digamos, los responsables de esa comunidad estén inscritos en el registro de entidades religiosas y presenten en el ayuntamiento una certificación que así lo acredite, y un deseo propuesta de abrir el centro. Entonces, a partir de ese momento no tienen que esperar a la autorización. Con una declaración de responsabilidad es suficiente, y eso va, digamos, a facilitar bastante. La apertura de lugares de culto, que siempre, lógicamente, están sometidos a una
revisión, en una inspección, en un control es un tema complicado del de todas ayuntamiento. maneras, Pero bueno, que siempre... vamos un poco avanzando Ajá. en que, bueno, sean, digamos, más sencillas las cuestiones que tienen que ver con la gestión de pequeños problemas, para, en la medida de lo posible, facilitar pues esa normalización, que es el objetivo principal. En España hay 4 religiones con 4 confesiones religiosas con acuerdos. Está la Iglesia Católica, están musulmanes, judíos, evangélicos, y luego hay otra serie de confesiones que están reconocidas de notorio arraigo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la verdad es que el sistema es un poco complicado, ¿no? Bueno, En ese... ¿cuál es la diferencia? ¿O Sí. hay abierta la puerta para que, no sé, budistas, ortodoxos puedan alcanzar el rango de acuerdo? ¿No es necesario en la práctica? Bueno, es una reflexión que nos estamos haciendo. Es una reflexión que nos estamos haciendo porque verdaderamente sí que tenemos claro. A veces me preguntan si vamos a modificar la ley orgánica de libertad religiosa. Bueno, esa era la otra pregunta que te iba a decir. Quizás este no sea el momento, porque bueno, el sistema funciona, no ha habido ningún gobierno anterior que lo haya abordado bueno, con cierta intensidad. Ahora bien, es verdad que hay una diversidad de confesiones religiosas y que bueno, hay algunas que tienen acuerdo, algunas que tienen notorio arraigo y que no tienen acuerdo. Entonces, bueno, el notorio arraigo pues produce una serie de consecuencias jurídicas, y entre ellas que esas confesiones tienen que tener un espacio, una participación dentro de lo que es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Y que confesiones que han obtenido notorio arraigo, pues están los ortodoxos, budistas, están los testigos de Jehová y los mormones. Pues algunos de ellos plantean esa posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración con el Estado, y esos acuerdos de colaboración, como sabe, tienen rango de ley. Lo estamos viendo, lo estamos... ¿Eso tiene alguna repercusión, perdona que se interrumpa, respecto a, no sé, el tema de la enseñanza en la escuela? Si no tienes acuerdo, tienes derecho, por ejemplo, a esto o a la intervención en la pastoral en prisiones. Estoy pensando en temas más o menos claros, que sí que es verdad que musulmanes, judíos, evangélicos tienen esa posibilidad abierta, igual que los católicos, claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes acuerdo se concretan una serie de derechos, están ya muy bien definidos. Claro. Cuando no hay acuerdo no quiere decir que no tengas esos mismos derechos, pero bueno, que quizás su ejercicio efectivo pues resulte un poco más dificultoso, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros sí tenemos claro es que hay un diálogo permanente, abierto, con todas las confesiones. Que no es un tema cerrado. Hay una parte fundamental, y es que el Estado tenga interlocutores identificados de las diferentes religiones, porque es la manera de que podamos trabajar con ellos, y también que las propias confesiones sepan que hay un ministerio de tutela que es a través del cual canalizan todas las peticiones que ellos puedan hacer, que yo además quiero aprovechar para decir que son justas, sensatas y razonables. Y en ese sentido hemos hecho una tarea muy sencilla, porque tenemos mucha facilidad con los diferentes líderes de las confesiones religiosas para poder hablar, a veces para discrepar, pero en la mayoría de las ocasiones son temas muy razonables y que a veces no depende la solución del Ministerio de Justicia, que plantean cuestiones que tienen que ver generalmente con el Ministerio de Economía y Hacienda, o temas de educación, efectivamente, de salud o de interior. Pero bueno, saben que tienen su ministerio amigo y que nosotros, cuando sabemos que lo que piden es razonable, les ayudamos. No siempre nos hacen todo el caso que nos gustaría, pero al menos cuentan con nuestro apoyo, y que eso también facilita mucho el que haya, digamos, una buena armonía y que no se genere una desconfianza. Así que si puedes hablar de las cosas, hay veces que lo peor son los malos entendidos. Si ese malentendido existe, bueno, hay una razón justificada para... A veces sucede que cuando te conoces es más fácil reconocerte y llegar a acuerdos o a discordias o a lo que sea, pero a poder hablar y a poder plantear cada uno sus tesis. Y si no tienes
interlocutores es más complicado, pero sí es verdad que en ese sentido estáis realizando un trabajo de acercamiento que se nota, que se nota. Estamos en un país en el que cada vez hay más pluralidad religiosa, pero todavía tenemos una confesión, todavía, o por muchos años, o como quiera cada uno de los ciudadanos, que es la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, con la que, bueno, se tiene un especial tratamiento, también lo aborda así la Constitución. Quería saber cuál es el estado actual de las relaciones Iglesia-Estado. Iglesia Católica. Iglesia Católica, Estado español, sí. Bueno, el Ministerio de Justicia tiene una relación extraordinaria con la Conferencia Episcopal. Yo quiero aprovechar también para manifestar mi gratitud, mi admiración, todo mi afecto a Monseñor Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal, que fue, digamos, el primero con el que nos entrevistamos cuando hubo el cambio de gobierno. Él ha facilitado muchísimo las cosas y tenemos una interlocución excelente. También con el nuevo secretario general, con don José María Gil Tamaño, la relación es muy fluida. Es verdad que la Iglesia Católica tiene, digamos, un marco jurídico diferente del resto. Que a veces las confesiones minoritarias ponen de manifiesto que hay pues como una cierta diferencia de trato, ¿no? Entonces, yo siempre lo he querido enfocar como una oportunidad, ¿no? No debemos quitar, digamos, algo de lo que ya se haya podido pactar con una determinada confesión, sino que al revés, eso sirva de referencia y de acicate para los demás, porque sí les diré que la Iglesia Católica está absolutamente en esa línea de generosidad, de diálogo, de respeto, y que y de repartir también, el juego en ese sentido. sí, en España nos hemos acostumbrado a que tengamos un diálogo interreligioso muy cordial, porque las religiones se tienen que acostumbrar a convivir en un mismo espacio, y la religión es fuente de amor, es fuente de paz, y para que te reconozcan y te respeten, tienes que respetar también a los que piensan de otra manera, pero en la medida en que todas ellas se basan en principios éticos y que los líderes religiosos de todas las confesiones son muy buenas personas, pues digamos, ese diálogo entre ellas es muy cordial, es muy fluido, y es algo que también llama la atención en el plano internacional. Bueno, hay que ver que en España pues, los musulmanes están sin ningún problema con los judíos en algunos actos que organizan de manera conjunta, o hay diálogo interreligioso judío-cristiano, pues también, ¿no? Entonces, bueno, eso esa es la realidad. Pero bueno, que volviendo a la pregunta, se trata de que haya, digamos, una igualdad efectiva, pero eso no se puede conseguir de un día para otro, o sea, es imposible. La realidad social, histórica, económica, ya me gustaría a mí, sí, y al Ministerio de Justicia, pero al menos que sepan que estamos en un proceso y que tenemos muy claro que la libertad religiosa es un derecho que asiste a todas las confesiones y que todas tienen el derecho a que sean tratadas por igual, y bueno, nosotros desde el Ministerio hacemos todo lo que podemos. Sin entrar en ninguna cuestión concreta, lo que también es cierto es que la Iglesia Católica, por extensión, por tamaño, por número de fieles, es una institución con un peso específico, con una capacidad de, digamos así, de influencia importante, que a la hora de plantear conflictos con el Estado, pues a nivel jurídico, a nivel de enseñanza religiosa y demás, es un actor importante a tener en cuenta y con el que se pueden tener más o menos roces. ¿Cómo es ese diálogo a la hora de negociar? A grandes rasgos, no concretemos en nada si no es posible, pero ¿cómo se articula ese diálogo? Bueno, es que las bases de la negociación ya están establecidas. Hay unos acuerdos internacionales que establecen pues un nivel de cooperación en diferentes ámbitos, educativos, cultural, económico, etcétera, y digamos que ese proceso está ya cerrado. Se trata de cumplir con los compromisos que están establecidos
cosa que se hace con mucha naturalidad, porque estos acuerdos se remontan pues, al año 79, en fin, ha Lo que pasa es pasado que a veces mucho tiempo. Entonces a sensación... veces hay alguna cuestión más puntual que, digamos, la Iglesia Católica, porque también bueno, es una realidad, forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio moral. Sí. Y verdaderamente la influencia positiva que ha tenido pues, la religión católica explica también, ¿no?, lo que ha sido el desarrollo histórico de la sociedad que tenemos todos ahora. Pero bueno, no se trata de competir, o no se trata de reclamar un trato distinto o ningún privilegio. Yo creo que se trata de respetar a todo el mundo y de tratar bueno, de mantener una convivencia normalizada. Y bueno, en ese sentido España es que no tiene ningún conflicto social ni ningún problema que se ve en otros países. Y bueno, no hay un conflicto interreligioso, no hay una cuestión... En ese sentido somos un país, como bien decías, modelo a la hora de hablar de diálogo, aunque hay que seguir trabajando y potenciando para que acaben determinados prejuicios, determinadas cuestiones. Vamos a ir terminando. Hoy es 11 de febrero, hoy hace un año, a estas horas estábamos los periodistas que nos dedicamos a la información religiosa hasta arriba de trabajo porque Benedicto XVI anunciaba su renuncia. Un mes después se nombró a Francisco. Yo no sé cuál es la relación, es una cuestión más de asuntos exteriores, pero entenderás que te lo pregunto. ¿Cuál es la relación actual? ¿Cómo se ve a este Papa, a Francisco? Y bueno, y si tienes alguna noticia de si el Papa finalmente visitará en 2015 España con motivo del centenario de Santa Teresa. Bueno, la relación con todos los papas, claro, es muy buena. Se hace a través de exteriores, hay una embajada ante la Santa Sede y, bueno, de las más antiguas, o creo que es la más antigua de todas las embajadas que existen, y las relaciones con la curia son muy buenas. El cambio que ha habido, bueno, pues yo creo que ha sido muy relevante, primero porque ha sido un gesto de humildad y de generosidad tremendo, ¿no?, del Papa Benedicto XVI, el renunciar a esa responsabilidad cuando él vio pues que quizás era lo mejor para el futuro de la Iglesia Católica. Y ya desde el punto de vista nuestro como españoles, tener un Papa que hable español, eso es un privilegio. Y además, bueno, una persona que también, bueno, cada papado pues tiene, digamos, una orientación pastoral muy determinada, y bueno, quizás la de este Papa pues conecta mucho con la sensibilidad de las personas más desfavorecidas. Por lo tanto, bueno, las relaciones eran muy buenas, van a seguir siendo igual de buenas, o esperemos que incluso mejor. Y ahora sí es verdad que en este mes, justamente el día 21, va a tener lugar un consistorio cardenalicio en el que se va a crear también un nuevo cardenal español. Don Fernando Sebastián. Sí, don Fernando Sebastián, que es el arzobispo emérito de Pamplona. Entonces, bueno, ¿va a haber alguna presencia por parte del gobierno en la Sí, por supuesto, porque bueno, siempre que hay un cardenal español, eso es motivo de celebración, y se desplaza una delegación oficial que el Consejo de Ministros designa quién es el presidente de esa delegación. Todavía la delegación no está cerrada, pero bueno, yo espero que haya representantes, lógicamente, del Ministerio de Justicia, y bueno, que sea pues un acto de celebración y muy entrañable. Y volviendo a lo que comentaba anteriormente, efectivamente, el año próximo se conmemora el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, y efectivamente hay una comisión nacional para organizar pues distintos actos conmemorativos, y sabemos que se ha cursado una invitación oficial al Papa, y ojalá que pudiera venir a España el año próximo con motivo de
este acontecimiento que tiene una gran trascendencia. Se ha constituido una comisión nacional que preside la vicepresidenta del gobierno, que están todas las instituciones, tanto religiosas como de la administración, para, bueno, entre todos tratar de aprovechar esta efeméride para organizar pues una serie de actos que recuerden pues un poco pues todo el legado, la obra de una de nuestras santas principales. Doctora de la Iglesia es una figura muy importante que probablemente no conozcamos demasiado de España en este país. Tiempos, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Ángel, no te robamos más tiempo, ha sido un placer. Como sabes, desde Religión Digital intentamos también hacer visible esa pluralidad, esa diversidad de confesiones. Entendemos que el hecho religioso forma parte de la vida cotidiana y también de la información, y en ello estamos. Os deseamos mucha suerte en vuestro trabajo y como siempre, esta es vuestra casa. Pues muchas gracias, el gusto es mío y estoy muy agradecido. Y bueno, sabéis que podéis contar con nosotros cuando queráis. Lo haremos, muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital.